Minutos, por favor. Muy bien. Nuevamente con todos, muy buenas tardes, compañeros de la Oficina de Catastro de la Zona Registral número 12, sede Arequipa, y de los compañeros también que están presencial en la Oficina de Huaraz. Vamos a dar comienzo a esta capacitación titulada ArcGIS aplicado al manejo de la base gráfica registral. El día de hoy, martes 30 de mayo. Esta capacitación va a ser brindada por el ingeniero Ángel Reinaldo Cárdenas Huertas, ingeniero informático y de sistemas de la Universidad San Pedro, quien también es maestro en gestión tecnológica de la información de la Universidad Peruana de Ciencias Informática. Cuenta con diplomados en temas vinculados a gestión pública y gestión catastral. Tiene 20 años de experiencia profesional en diversas áreas relacionadas a proyectos y catastro, en instituciones públicas como Gobierno Provincial de Huaraz, municipalidades distritales y SUNAT. Actualmente, el ingeniero Cárdenas se desempeña como especialista en base gráfica registral de la Oficina de Catastro de la Zona Registral número 7, sede Huaraz. Nuevamente, muy buenas tardes con todos, compañeros. Damos la más cordial bienvenida al ingeniero Cárdenas, quien va a empezar su exposición. Muy buenas tardes, ingeniero. Le cedemos el uso de la palabra. Le escuchamos. Buenas tardes, Roberto. Gracias por el pase, por la presentación. Buenas tardes, arquitecta Nelly, compañeros de trabajo. Bueno, es un gusto poder compartir y con algunos compañeros que conozco allá, que tal vez después de un año nos vamos a volver a comunicar. Bien, bueno, en esta ocasión se me pidió tratar acerca del ArcGIS aplicado al manejo de la base gráfica, entonces va a ser un poco más amplio, ¿no? No solamente va a ser el tema de la edición o de ver algunos elementos que nos permitan mejorar nuestro trabajo dentro de la digitalización de los predios o de los planos que tengamos en la oficina. Entonces, en ese sentido, vamos a ampliar un poquito más el ámbito, no solamente hablar de ArcMap, sino de todo lo que es el paquete ArcGIS, de todo el sistema ArcGIS. Luego estaremos viendo lo que es un poco lo que son los sistemas de información geográfica y lo que corresponde específicamente al ArcMap y a las herramientas que nos van a beneficiar en nuestra labor diaria. Bien, de manera introductoria, entonces esta es la temática que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver todo lo que son sistemas de información geográfica, su definición, características, los datos geográficos, su aplicación y las fuentes de datos, así como ArcGIS y sus fuentes de datos. El día de mañana estaremos viendo las herramientas de edición, su procesamiento. El jueves estaremos viendo ya geometrías complejas, campos, uniones, relaciones. Y el día viernes deberíamos estar terminando con lo que es etiquetado, simbolización y diseño de mapas. Bien, entonces nos animamos a lo que corresponde el día, a sistemas de información geográfica. Para empezar, habría que definir, ¿no? Primero, al menos dentro del marco de lo que corresponde a nuestras labores, un sistema de información geográfica, que resumido es un SIG, ¿no? O en otros, o en inglés, ¿no? GIS. Es una integración tanto de hardware como de software, datos geográficos, bases de datos, que están diseñados para capturar, almacenar, manipular, analizar, desplegar en todas sus formas información geográficamente referenciada con el objetivo de resolver problemas complejos de planificación y gestión dentro de una organización. Entonces, bajo ese concepto y dentro de ese marco, es que vamos a desarrollar todo el esquema que vamos a trabajar estos 4 días. Un sistema de información geográfica combina elementos tanto gráficos como tabulares,
o alfanuméricos. Tal vez la peculiaridad de este sistema, a diferencia de un trabajo tal vez en 2D nada más, o que solamente maneje la parte gráfica y lo demás como anotaciones, es que puedes integrar, ¿no?, N datos a un polígono, a un elemento, a un fixture, ¿no?, a un punto, ¿no? A diferencia tal vez, como decía, por ejemplo, el AutoCAD o todas sus derivaciones en software libre, podríamos etiquetar una entidad, pero no sé hasta cuántas etiquetas podríamos ponerle, ¿no? Si tuviéramos, no sé, las etiquetas que tenemos ahorita en la base gráfica, nada más tenemos más de 30 campos, si todas ellas caberían dentro de un polígono, ¿no? Más cuando los polígonos a veces no son extensos, ¿no? Si son extensos, bueno, se puede acomodar tal vez, ¿no? Pero si son reducidos, si son de 70 metros, 80 metros, no pueden caber una gran cantidad de elementos o de etiquetas dentro de un solo elemento geográfico, ¿no? A diferencia entonces del GIS, combina, o un sistema de información geográfico combina tanto el elemento gráfico como el tabular, ¿no? El elemento geográfico vendría a ser la geometría, ¿no? Un predio que tiene una geometría definida y se encuentra en una posición específica. Por otro lado tenemos los atributos, que es una información descriptiva, ¿no? Por ejemplo, un predio se describe con más detalles si tiene sus propios IDs, ¿no? Un tipo de predio, número de predio, piso, etcétera, ¿no? Esto sería más o menos las características de un catastro, ¿no? Las funciones de los sistemas de información geográfica, básicamente las habíamos mencionado ya al inicio, ¿no? En la definición, ¿no? Su función es capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar, ¿no? Y igual viene a hacer esto, ¿no? Capturar, almacenar, consultar, analizar y desplegar resultados, ¿no? En todos sus niveles. ¿De dónde ahora extrae esta información? Primero del mundo real, ¿no? Del mundo real. Es elevado, sea en imágenes o sea en trabajos de campo a través de topografías para vectorizarlos, y con ello hacemos el primer paso, ¿no?, de la captura. Luego el almacenamiento se puede hacer en diversas softwares, como son los shapes, que es, bueno, es un elemento propio de Esri, ¿no? O las bases de datos, el Access, el SQL, el Oracle, el Postgres, MySQL, ¿no? Etcétera, ¿no? De repositorios de datos, ¿no?, que hay ahora. Sobre cualquiera de ellos se puede uno almacenar la información que es capturada. Podemos consultar, o sea, de otra manera, podemos extraer esa información a un visor y podemos consultar, ¿no? Podemos analizar también, podemos hacer simbologías, diferenciar un elemento de otro elemento, podemos etiquetar, podemos hacer un análisis de su proposición, de proximidad, que es en realidad la razón mayor de los SIG, ¿no? En determinar qué hay cerca de. Luego, después de ello, la función final viene el desplegar resultados, emitir reportes, todo esto a raíz de una captura, ¿no? Tal vez un poquito para mencionar, ¿no? Cuando hablamos acerca de la información, porque al desplegar resultados uno despliega información, ya no despliega datos, ¿no? Pero ¿cómo es que unos datos vienen a convertirse en información? Porque datos e información no es lo mismo. Entonces, primero se captura, o tenemos el elemento más básico, ¿no?, dentro del mundo digital, el byte, ¿no? Un conjunto de bytes, ¿no? Nos vienen a dar, tal vez, para hacerlo más resumido y no ser muy detallado en lo informático, nos viene a dar un dato, ¿no? Por ejemplo, una fecha, un nombre, una dirección, que suelto no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, cuando se asocia a otros atributos, a otros elementos más, nos viene a dar una razón de algo, ¿no? Entonces, cuando usamos los GIS, cuando usamos los sistemas de información geográfica, vienen a acoplar toda esa información, ¿no?, a conjugarla y emitir información. Conjugan y mezclan todos estos datos y nos entregan
información, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, ¿no? La coordenada XY se encuentra cerca a tal centro poblado, cerca o a tantos metros de un río o del tal cerro tal, ¿no? Entonces ya viene a ser una información que nos sirve, ¿no? Y ya no es un dato suelto, nada más, que en realidad no puede tener utilidad. Los componentes de un sistema de información geográfica vienen a ser, como les decíamos, primero, un SIG opera acorde con un plan bien diseñado y con reglas claras del negocio, ¿no? O sea, tenemos que saber para qué estoy ejecutando tal programa, para qué, cuál es el objetivo. Y es lo mismo que ocurre en nuestra institución, ¿no? Nosotros somos área de catastro, bueno, ahora nos han cambiado el nombre, ¿no? Ahora subunidad de base gráfica registral. Tenemos que saber bien el lugar que estamos ocupando y cómo nosotros aportamos dentro de toda nuestra organización como SUNAR. No, o sea, no es que venimos y solamente nos toca digitalizar, o solo nos toca cargar, o solo nos toca hacer informes técnicos, y en realidad estamos aislados del resto, ¿no? No tenemos que saber la importancia de nuestra labor dentro de todo el sistema SUNAR. Entonces tenemos que tener las reglas claras del negocio, ¿no? Que son los modelos y las prácticas operativas, características de cada organización. Luego tenemos que tener conocimiento acerca de la tecnología de los sistemas de información geográfica, que está limitada si no se cuenta con el personal que opera, desarrolla y administra los sistemas, ¿no? Para eso es justamente la selección de personal que se hace también, ¿no? En las convocatorias. Siempre dentro de nuestros requisitos se pide, ¿no? Que tenga por lo menos un curso básico o intermedio en SIG, ¿no? En Sistema de Información Geográfica. ¿Qué más necesitamos? ¿O qué más es un componente de un SIG? El software, ¿no? Los programas, ¿no? Que proveen las funciones, herramientas necesarias para almacenar, analizar y desplegar la información, ¿no? ¿Qué más? El hardware que soporte, porque obviamente estos sistemas de información geográfica, como el ArcGIS, ¿no? En su caso, en el caso puntual de lo que estamos viendo, no se puede instalar, o aún pudiéndose instalar en cualquier equipo, no tiene, este equipo tiene que tener las capacidades para poder ejecutar, levantar y procesar todo lo que se requiere este software, ¿no? Entonces, se requiere también, o parte de los componentes en sí, es un hardware capaz de poder ejecutar estas herramientas y poder procesarlas. Por último, tenemos los datos, ¿no? Los datos geográficos y tabulares que pueden ser adquiridos por quien implementa, ¿no? Los sistemas de información geográfica. Esto, en nuestro caso, lo tenemos a través del título archivado o de los sistemas registrales. Datos geográficos, un dato científico es una proposición, refiere a un suceso probado que se almacena como prueba de un objeto o evento tras su interpretación. En el caso de los datos geográficos, la proposición refiere a una descripción espacial. Así se dice que los datos geográficos son entidades espaciotemporales que describen y cuantifican la distribución, el estado y los vínculos de los distintos fenómenos u objetos naturales o sociales, ¿no? Como lo define la IGAC, ¿no? En 1998. ¿Por qué dirá que son espaciotemporales? Tal vez alguien por ahí tenga algo que comentar o pueda, en realidad, bueno, se me olvidó tal vez al iniciar, ¿no? Las pautas del desarrollo de estas sesiones. Si bien es cierto, va a haber una evaluación final, sería muy bueno, muy saludable que podamos participar. En realidad, acostumbro a hacer mis exposiciones haciendo muchas preguntas y sería muy bueno. Yo creo que el mismo hecho de que estemos dentro de la oficina de catastro ya trabajando tal vez algunos meses o años, yo creo que ya nos da una noción, ¿no? Acerca de lo que se va a tratar. Entonces solamente vamos a reforzar y vamos a afinar tal vez algunas cositas, pero entonces sería muy bueno también tener su participación. ¿Por qué los datos geográficos entonces se definen como entidades espaciotemporales? Estimados compañeros, sus micros tienen la opción de poder activarlos o en tal caso pueden participar por el chat. Bueno, tal vez para adelantarlos, ¿no? Y más adelante complementar. Los datos geográficos son entidades espaciotemporales, se dice temporales, justamente por su ubicación relativa en el tiempo, ¿no?
porque como ya tenemos entendido, una ubicación no es la misma en el transcurso del tiempo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, tiene mayor desplazamiento respecto a su punto de origen en un determinado tiempo, ¿no? A eso se debe que es una entidad espaciotemporal. ¿Qué más? A ver, datos geográficos. Los principios topológicos de los datos geográficos es todo dato espacial, ¿no? O sea, un polígono, una línea, un polígono multiparte, puntos, incluso un raster, cumple con los siguientes principios. Primero, tiene su posición absoluta, ¿no? Sobre un sistema de coordenadas, X y Z. Tiene una posición relativa también frente a los elementos del paisaje, la topología, incluido los adyacentes o los cruzados que se pueda determinar dentro del gráfico. Tiene una figura geométrica que lo representa y tiene atributos que lo describen. ¿Sí? Entonces, básico, ¿cuáles son los principios topológicos de los datos geográficos? Tienen posición absoluta, tienen posición relativa, tienen una figura geométrica y tienen atributos. Datos geográficos. Entonces, dentro de los sistemas de información geográfica podemos encontrar dos tipos de archivos cartográficos, los vectoriales y los rastros, ¿no? Los archivos vectoriales son aquellos que la naturaleza es de tipo vectorial, ¿no? Los elementos geográficos se representan a partir de tres estructuras básicas, puntos, líneas y polígonos, y mientras que los archivos raster se caracterizan por la existencia de una red formada de celdas, ¿no? O cuadrículas, más comúnmente conocidas como píxel, en la que cada cuadrícula o píxel presenta una cualidad o propiedad espacial, sea color, altitud, etc. Mientras que el modelo vectorial, las líneas y puntos son los elementos principales del sistema, en el modelo raster es la celda. La principal diferencia entonces con respecto al archivo vectorial es que el archivo raster almacena píxel, mientras en el vectorial se almacena coordenadas de los vértices de cada elemento geométrico. ¿No? Eso tal vez lo vean cuando han trabajado DEM, ¿no? Los DEMs. Datos geográficos, tenemos por ejemplo, ¿no? Una realidad, un bosque, lagos, matorrales, que se pueden representar de esta forma, ¿no? Puntos, tal vez los bosques, un área verde, ¿no? Un lago ya vendría a ser un polígono, ¿no? Y también esta parte de los matorrales, ¿no? Se puede simbolizar, ¿no? ¿Qué elementos estamos usando acá? Puntos, líneas y polígonos, ¿no? Estamos representando una realidad de una manera digital, ¿no? Nuevamente acá tenemos datos gráficos, tenemos el mundo real. Si queremos representarlo, perdón, en un raster, sería de esta manera, ¿no? Tenemos los árboles, el camino, igual todo pixeleado, la casita, y si fuera de manera vectorial, sería de esta forma, ¿no? Una pista tal vez donde es más recta, ¿no? Ya no tan pixeleada de esta manera. La casa también vendría a ser un cuadrado, tal vez más exacto, los árboles. La aplicación de los sistemas de información geográfica, bueno, la aplicación es bastante amplia. Se puede aplicar entre la agricultura, el comercio, la cartografía, que es en realidad más nuestro tema ya, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no elaboramos cartografía, no hacemos, sin embargo, usamos ella, ¿no? Hacemos uso de la cartografía, más aún haciendo referencia a la resolución 039 de 2017, donde se nos permite acondicionar la base gráfica a la cartografía con la que contamos, ¿no? Entonces, la aplicación de los TIC también está regida a la cartografía, a los servicios de localización, ¿no? A la prensa, a la televisión, a las telecomunicaciones, defensa, educación, ingeniería ambiental. En realidad su aplicación es bastante diversa, ¿no? Elecciones, defensa civil, crímenes, emergencias, minería, el petróleo, salud, arqueología, topografía, catastro, que ya entra un poco más a estudiar nuestra área, ¿no? Aplicación más de los SIG, también tenemos visualizaciones en 3D, tenemos dentro del paquete los SIG, ¿no? En este caso del ArcGIS, el ArcSen, ¿no?
También nos permiten trabajar cuencas con DEM, que tal vez se podría ver, no sé, en otro curso, ¿no? Tratamiento de los DEM. Bien, entrando un poquito ya más de lleno a ArcGIS. ArcGIS viene a ser un sistema completo, ¿no? Y con la funcionalidad de todo sistema de información geográfica que recopila, ¿no? Organiza, administra, analiza, comparte y distribuye información geográfica. Como la plataforma líder, tal vez mundial, para crear y utilizar sistemas de información geográfica, ArcGIS permite publicar la información geográfica para que esté accesible para cualquier usuario. El sistema está disponible en cualquier lugar a través de navegadores web, dispositivos móviles, como smartphone y equipos de escritorio, ¿no? Ahora tenemos ArcGIS Online, ¿no? Podemos subir incluso nuestros trabajos personales que hagamos, podemos subirlos ahí y tenerlos disponibles en cualquier momento, ¿no? A través de una cuenta. Podemos descargarlo las veces que queramos y seguir procesando y volverlos a subir y tener actualizado esa base de datos dentro de ArcGIS Online. Bien, entonces esto es lo que es básicamente ArcGIS, ¿no? ArcGIS entonces es un sistema, ¿no? Es un sistema completo que recopila, organiza, administra, analiza y comparte información. ¿Qué se puede hacer con ArcGIS? Se puede crear, compartir, utilizar mapas inteligentes, ¿no? Lo que se ha hecho, por ejemplo, eh, con el Street Map o con el Google Maps, cuando queremos ubicar una ubicación y queremos que nos indique la ruta, podemos hacerlo dentro de ArcGIS. Podemos compilar información geográfica, podemos crear y administrar base de datos en toda la amplitud, ¿no? Tanto, depende en realidad de nuestro nivel de licenciamiento, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero se puede hacer todo eso, ¿no? Podemos crear tablas, feature class, rasters, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Podemos resolver problemas complejos con análisis espacial, ¿no? Vamos a ver también más adelante un poco de Model Builder y de geoprocesamientos, de cómo pues, estas herramientas nos ayudan a mejorar nuestras tareas, mayormente las que son repetitivas, ¿no? Siempre la intención es que las herramientas nos puedan facilitar, ¿no? Las tareas que hacemos. Si vemos que una tarea, no sé, tengo 100 tareas, de esas 100 tareas 80 se repiten, entonces, ¿por qué no automatizarlo? ¿Por qué no hacer que sean de manera más fácil, ¿no? Solamente ingresar parámetros y que todo el proceso lo haga la herramienta. Entonces eso vamos a aprender a hacer también en la siguiente sesión, ¿no? Podemos resolver problemas complejos con el análisis espacial, ¿no? Podemos crear aplicaciones basadas en mapas, bueno, eso ya es más avanzado, ¿no? Y podemos dar a conocer, compartir información mediante la geografía y la visualización. Los componentes del sistema ArcGIS, tenemos sistema web, el móvil, en línea, los servidores y escritorio, ¿no? El desktop. Lo que usamos nosotros, ¿no? En el día a día. Los niveles de ArcGIS para escritorio está disponible, ¿no? Como básico, estándar y avanzado, ¿no? Eso ya lo han escuchado de repente repetidas veces o ya tienen conocimiento, ¿no? Sin embargo, vamos a repasarlas nada más, ¿no? De manera rápida. ArcGIS entonces está disponible como básico, estándar o avanzado, ¿no? En esos tres niveles. Estos tres niveles son niveles de productos con licencia de las aplicaciones para ArcMap, ArcCatálogo, ¿no? Y una vez instalado se puede cambiar los niveles de productos o alternar entre las versiones de uso concurrente y de uso único, sin necesariamente desinstalar o realizar una acción de instalación posterior, ¿no? Una vez instalada, y nuestra licencia, por ejemplo, es una licencia de uso concurrente avanzado, podemos hacer toditas las demás opciones. Podemos bajar al estándar de uso único o cambiar nuevamente al avanzado de uso concurrente, ¿no? ¿Qué es el uso concurrente y el uso único? Vamos a verlo más adelante también. Más adelante lo vamos a ver. Mientras, vamos a ver las diferencias entre los niveles de ArcGIS-Scope, ¿no? Los licenciamientos. Por ejemplo, en nuestro caso, al menos dentro de la zona 7, solo contamos con licencias básicas. No sé si hay en Arequipa, tal vez tienen o tienen en algún equipo instalado
alguna licencia estándar o una licencia avanzada. Sería muy, muy productivo, ¿no? Muy bueno. Pero algunas diferencias entre estos niveles. Primero es para modelar y analizar, modela y analiza y especialmente un proceso, se puede hacer en los 3 niveles. Crear mapas interactivos también. Crear mapas a nivel de calles, incorporan ubicaciones GPS también. Visualizar datos CAT o imágenes satélite o de web service también. Podemos generar reportes y cuadros también. Ahora, ¿qué es lo que no podemos hacer con una licencia básica? Y solo se puede hacer con la versión estándar y avanzada. Una capacidad completa de edición de datos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, vamos a tener, o en la siguiente sesión, vamos a tener dificultades con algunas herramientas que no están disponibles, pero sin embargo se pueden solucionar de otra manera, ¿no? Podemos editar una Geodatabase Enterprise multiusuario. En este caso, nuestra base de datos Enterprise que tenemos multiusuario es nuestra propia BGR, ¿no? La BGR es una Geodatabase Enterprise, ¿no? Nosotros no podemos editarlo por nuestro nivel de licencia ahorita así como estamos, ¿no? Entonces, se necesita todavía de una herramienta, en este caso el tool GIS, ¿no? Que se ha elaborado dentro de Sonar y nos permite interactuar con la base de datos Oracle para poder editar, ¿no? O hacer cualquier operación dentro de ella. Pero si tuviéramos una licencia estándar o avanzada, podríamos hacerlo de otra manera. ¿Qué más? Edición desconectada en campo. O sea, podemos mantener la data acá, trabajar y después cuando nos conectamos volver a subir la data, ¿no? Almacenar fotografías históricas de nuestros datos, son históricos, ¿no? Automatizar el control de la calidad, crear datos espaciales de mapas escaneados, utilizar conversión raster a vector, ¿no? Mira, hay herramientas que solamente están disponibles entonces en esta versión estándar y avanzada. Y en el licenciamiento básico que tenemos, no están disponibles, ¿no? Pero se pueden solucionar de otras formas, ¿no? ¿Qué más? Hay herramientas que solamente están disponibles en el licenciamiento avanzado, ¿no? Que es el análisis y modelamiento avanzado de datos SIG, ¿no? Mapas tipo Atlas con calidad de publicación, conversión y creación de datos avanzados, procesamiento y manipulación avanzada de datos. Todo ya es avanzado, ¿no? Conversión de datos CAT, raster, debase, coverage y formatos admitidos, ¿no? Que nos permiten hacer esta conversión, ¿no? Ahí había una herramienta de interoperabilidad, ¿no? Nos permitía extraer datos, por ejemplo, de MapInfo, ¿no? Que tenía el PET o el XPET, ¿no? Antes, ellos tenían toda su base en MapInfo y podríamos visualizar tal vez con una herramienta, con un licenciamiento avanzado, ¿no? Con Arinfo podríamos cargar esta data, ¿no? Pero mientras siempre se busca otra forma de solucionar eso, ¿no? Debido a tal vez a que no hemos podido acceder a ese tipo de licenciamientos, se ha buscado otras formas, ¿no? A través del CAT, a través de otras herramientas y poder igual obtener tus datos dentro del GIS, ¿no? Fuentes de datos de ArcGIS. Los fuentes de datos permite trabajar, ¿no? Con una gran variedad de datos, ArcGIS, ¿no? Su origen de datos determina el nivel de funcionalidad disponible. Por ejemplo, archivos de texto, ¿no? Son regularmente de solo lectura, ¿no? Pero nuestra fuente de datos principal va a ser para nosotros nuestras bases de datos, ¿no? En nuestro caso particular, trabajamos con una geodatabase que está en Oracle, ¿no? En esta base de datos, bueno, no tenemos los permisos a todo nivel dentro de la base de datos, ¿no? Solamente podemos navegar ahorita, ¿no? Y la edición se hace a través de un formulario cargando los datos temporalmente en una geodatabase local, ¿no? Se edita y se vuelve a subir, ¿no? Pero se puede trabajar directamente también con la base de datos, ¿no? Pero necesita otro nivel de licenciamiento, como veíamos anteriormente, ¿no? Pero se puede crear tablas, eliminar, modificar desde el esquema de tablas existentes en base de datos. También se puede leer, seleccionar datos de tablas o cargar datos existentes dentro de una tabla. Pero no puede insertar, actualizar o eliminar datos en una sesión de edición, ¿no? ArcGIS for Scope Advanced o ArcGIS de Scope Standard son necesarios para crear o editar tablas en una base de datos
y deben contener los privilegios otorgados para realizar cada acción, por ejemplo, crear tabla, modificar tabla, seleccionar tabla. Esos son componentes ya dentro de una base de datos, ¿no? Las restricciones que se crean, ¿no? Para los usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué más? Tenemos Geodatabase, puede haber personal, ¿no? O de archivo o un RSD. El Geodatabase personal se ejecuta o se elabora dentro de una base de datos de Access, ¿no? De Microsoft Access. Dentro de Microsoft Access se genera una Geodatabase personal y la Geodatabase de archivo se genera como una estructura de carpetas, ¿no? Y se puede crear en ellas tablas, eliminarlas, modificarlas, crear el esquema de tablas existentes. En Geodatabase también se puede leer, ¿no? Así como insertar, actualizar y eliminar datos de la tabla. ArcGIS for the Scope o ArcGIS de Scope estándar son necesarios para crear o editar tablas de geodabases de ArcSD, ¿no? Y deben otorgar los privilegios requeridos para realizar cada acción, sea crear, modificar, seleccionar o insertar o incluso eliminar. ¿Qué más? Tenemos tablas de atributos de capas de entidades, en este caso de los shape, ¿no? Un shape, bueno, no está dentro de las diapositivas. Un shape está compuesto básicamente por tres archivos, ¿no? El archivo DBF, el archivo shape, SH, hay un SHP, perdón, que contiene la parte geométrica, y el SHX, que es el que indexa la base de datos, el DBF, con la parte geométrica, ¿no? El SHX, el SHP, perdón. Es el SHX es el que enlaza o que vincula la parte geométrica con la parte de los atributos. Y en este caso, las tablas de atributos de capas de entidades serían las tablas DBF, ¿no? Que estas tablas se pueden crear automáticamente cuando se crea una clase de entidad, suponiendo que la clase de entidad sea de escritura, ¿no? Su tabla de atributos también será de escritura. Cuando nosotros creamos un shape, sea de polígonos, puntos, líneas, multiparche, multientidad, siempre nos va a crear estos tres elementos, un SHX, un SHP y un DBF. Después, cuando le damos proyección, nos va a generar un archivo más, ¿no? PRJ. Cuando después abramos y hagamos algunas operaciones o ya empieza a almacenar información de varios años, va a empezar a generar más y más archivos, ¿no? Las DBase, ¿no? Puede crear y eliminar tablas DBase también. También puede leer datos de una tabla DBase y luego editarlos. Info, ¿no? Puede crear o modificar tablas info, que se requiere desde para ArcGIS for Scope Advanced o el estándar, ¿no? Se necesita esa licencia todavía, ¿no? Lo que le decía hace poco. Eliminarlas o leer datos de ellas, las tablas info y las tablas de atributos de clase entidad de cobertura no pueden editar en ArcGIS for Scope con el Basic, ¿no? Con la licencia básica. ¿Qué otras fuentes de datos podemos tener dentro de ArcGIS? También en Microsoft Excel, ¿no? Podemos abrir Excel, una hoja de datos, obviamente, al menos hasta la versión que tenemos, podríamos usar las hojas de datos en Access Pro en Excel 2003. Tendríamos que borrarlo en ese formato, en XLS, no XLSX, no, sino XLS, y esas podemos cargarlas dentro del ARMAP. Por ejemplo, podemos crear una lista de coordenadas y podemos plotearlas, ¿no? Dentro de nuestro visor de ARMAP. Y luego tal vez podamos unir estos puntos y obtener un polígono, ¿no? ¿Qué más? Tenemos Microsoft Access, ¿no? Puede leer datos de una base de datos Access al acceder a través del OLEDB, ¿no? Otra fuente de datos de las que se obtiene acceso a través de OLEDB son de solo lectura. Archivos de texto también son de solo lectura. Los ASCII o valor separado por coma son también de solo lectura. Los datos también de Microsoft Excel, cuando se cargan dentro de ARMAP, también son de solo lectura. ¿Sí? Solamente nos sirven para poder proyectar, ¿no? Entonces, si son coordenadas, nuevamente, si son coordenadas, podamos proyectarlos dentro del visor, ¿no? Pero su uso, en realidad, sabiendo estos detalles, su uso pues sería infinito, ¿no? Yo podría, por ejemplo, no sé,
si tuviera que trabajar, por ejemplo, ¿no? Entró de Provías, entró del PTRP3, no sé, entró de cualquier otra entidad, digamos 600 polígonos por evaluar, ¿no? 600 títulos y todos corresponden a una entidad. Las características son similares, es la primera inmatriculación, yo puedo hacer el análisis de esos 600 o de esos 1000 o 10.000 o 20.000 predios, exportando esos atributos primero a una hoja de Excel. En esa hoja de Excel yo puedo completar todos los atributos que se requieren para el informe técnico, ¿no? Y después hacer mi procesamiento de, por ejemplo, ¿no? Con mi archivo Shape, puedo hacer yo mi proceso dentro de ARMAP y hacer una relación que también vamos a ver en la sesión de mañana, cómo se hacen relaciones, ¿no? O cómo se hacen los joining también, y podemos extraer cuáles son los polígonos que tienen superposiciones, cuáles no, y eso añadirle un campo de observaciones o un campo de que sí tiene superposición y dentro del Excel, y después al final procesar toda esta hoja de Excel con una hoja de Word, ¿no? Con una carta ya prediseñada y completar estos atributos. Y no sé, en máximo 2, 3 días tener mis 600 o más de 1000 informes técnicos, ¿no? De haber evaluado de todos esos polígonos. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, las fuentes de datos de ArcGIS es muy variada, muy variada. ¿Por qué a veces se ha preferido el uso de ArcGIS y por qué es tan predominante a nivel mundial? Porque tiene una infinidad de herramientas, ¿no? El ArcGIS tiene mucho desarrollo, tiene mucha experiencia captada de usuarios, de desarrolladores, de profesionales que han hecho implementar una gran variedad de herramientas, ¿no? Cuando tal vez a un momento se han dado la curiosidad de navegar por el Toolbox, por las cajas de herramientas, y se habrán dado cuenta que hay una infinidad de herramientas y a veces no sabemos ni para qué sirven, ¿no? Pero cada uno tiene su utilidad y son bastante prácticas al momento de querer solucionar algún problema, ¿no? Cuando tengamos alguna dificultad más adelante, nos sirven, pues, ¿no? Entonces, las fuentes de datos de ArcGIS tenemos una gran variedad. Tenemos una gran variedad. Tenemos base de datos, tenemos hojas de cálculos, blog de notas, base de datos, DBF, SCB, de todo, de todo, de todo. Todo lo que esté estructurado de una manera tabular, ¿no? Incluso una hoja de texto, se puede incorporar y se puede leer dentro de ArcGIS, ¿no? Vendría a ser una fuente de datos. Bien, entonces empezamos por la interfaz de ArcGIS. Primero con el ArcCatálogo. Ya sabemos, ¿no? El ArcGIS tiene algunos componentes. Uno de los componentes es el ArcCatálogo, el ArMap. Tiene otros componentes que tal vez no son muy usados, ¿no? Como Workflow, que sirve para mejorar los procedimientos y los arranques del ArMap, ¿no? Tiene el ArcSync, el ArcGlobe, que son herramientas que tal vez no usamos, pero es parte, ¿no? Sin embargo, las que tal vez más usamos o tenemos más cercanía dentro de la oficina es el ArcCatálogo y el ArMap, ¿no? El ArcCatálogo tiene una presentación de esta manera, ¿no? Siempre en la barra, en la parte de arriba, su panel de menús y herramientas, que también nos da un acceso para abrir el ArMap. Tenemos su tabla, su folder de conexiones, no es una tabla de conexiones, sino su folder de conexiones, un catálogo de árboles, ¿no? ¿Qué más tenemos? La configuración de las vistas, sobre el contenido, sobre una previsualización de lo que contiene ese archivo o una descripción si tiene metadata del archivo. Y acá en su barra inferior nos indica el folder al que nos estamos conectando. Esto es básicamente lo que es el ArcCatálogo. Acá podemos hacer geoprocesos, sí se puede hacer geoprocesos, se puede hacer modelamiento, también se puede hacer modelamiento. Podemos ejecutar scripts, también podemos ejecutar scripts. Es más, si se deseara, si fuese tal vez nuestra inquietud, podríamos ejecutar nuestra base gráfica desde acá, porque al final es lo único que carga la base gráfica, es una herramienta, ¿no? Tenemos el toolgis, nos conectamos y carga, ¿no? Y acá se puede sencillamente hacer un folder y cargar acá nuestra base gráfica y acá navegar, porque al final eso lo usamos para navegar, ¿no? La medida, todo nos la calcula la herramienta y nos la visualiza.
No, básicamente, ¿no? Bueno, si tenemos otras tareas sobre la digitalización, sí ya tendríamos que usar ARMAP mismo para procesar algunas herramientas para la digitalización, ¿no? Pero si necesitamos para visualizar y operar lo que se hace regularmente, cargar un polígono, saber las medidas, hacer un análisis de superposición, se puede hacer todito a través del ARCATAL. Luego tenemos, tal vez, el producto está el más brillante, tal vez, de ArcGIS, ¿no? El ARMAP, con el cual se ha vuelto bastante popular porque integra el ArcCatálogo, integra el ArcToolBooks, integra muchas herramientas y nos permite navegar, nos permite diseñar mapas, nos permite simbolizar, etiquetar, ¿no? Entonces, ARMAP ofrece dos maneras de ver un mapa, en la vista de datos y la vista de composición de mapas. Esta es la vista de datos, donde cargamos siempre nuestros shapes, ¿no? Esta es nuestra vista de datos. Y la vista de composición de mapas es este de acá, que se accede a través de estos botones, ¿no? En cada vista puede ver el mapa, interactuar con el mismo, pero de forma diferente. En la vista de datos proporciona una ventana geográfica para explorar, visualizar y consultar los datos en el mapa. En cambio, en la vista de datos se trabaja con las coordenadas y medidas del mundo real, ¿sí? Entonces, en la vista de composición de mapas, que es esto de aquí, ¿ya? Se trabaja con los elementos de diseño de mapa, como los títulos, la flecha del norte, las barras de escala, junto con el marco de datos, ¿no? El marco de datos que también vamos a ver más adelante para que se pueda comprender más. Todos ellos están organizados en una página, ¿no? En la vista de composición de mapas se trabaja principalmente en el espacio de la página, normalmente pulgadas o centímetros, salvo cuando se interactúa con un marco de datos en el diseño, salvo que se haya hecho otra configuración dentro del marco de datos. Entonces, esto es la interfaz de ARMAP, ¿no? Que tiene su tabla de contenidos, el nombre de las capas, del layer, perdón, ¿no? O del data frame, las capas, el data frame en sí, las herramientas, las barras de herramientas, el ArcCatálogo. Acá mismo también podemos visualizar el ArcToolBooks. Primero tenemos entonces las propiedades del data frame. ¿Cuál es el data frame? Este es el data frame, ¿no? Nuestro visor de datos, donde cargamos, donde visualizamos. Esa parte donde visualizamos nuestros mapas, nuestras geometrías, nuestros polígonos, manzanas, lotes, o los precios matrices de las comunidades, a esa parte se llama data frame. Y tiene sus propiedades, ¿no? El marco de datos muestra una serie de capas dibujadas en un orden determinado para una extensión de mapa y proyección de mapa determinados. En la tabla de contenido, que es esta de acá, que estábamos viendo ya en la anterior visualización, que es esta de acá, ¿no? En la tabla de contenidos, del lado izquierdo de la ventana del mapa se muestra la lista de capas del marco de datos, ¿no? Todas estas capas son las que se pueden visualizar y las que se están visualizando son las que tienen activado el checkbox, ¿no? Tienen un check, ¿no? Esas son las que se pueden, o las que están activadas, ¿no? La casilla, los que tienen la casilla activada, ¿no? Con el check se pueden visualizar, ¿no? Mientras que las que no estén activadas no se pueden visualizar. Ahora, ¿en qué orden se visualizan? El que está encima va arriba, pues, ¿no? Igual las que están, mientras más abajo, más debajo estarán, ¿no? Y si no hay una simbología correcta, y supongamos que esta primera capa que dice hidrandina polilínea, en realidad son polígonos y tiene un polígono inmenso y no tiene una simbología correcta, ¿qué va a hacer? Me va a tapar todito lo que hay debajo de ello, ¿no? Y no voy a poder visualizar nada de lo que hay debajo de ello, solamente voy a ver un solo polígono y voy a decir, lo demás, ¿dónde está? Es que no tiene una simbología correcta, ¿no? ¿Y qué más? Cada capa en el marco de datos se utiliza, ¿no? Para visualizar información a partir de un dataset, como una clase de entidad o un archivo de imagen. La tabla de contenido muestra el orden del dibujo de cada capa, ¿no? Es lo que les mencionaba, ¿no? Ahora tenemos algunas propiedades del data frame, ¿no? Cada marco de datos es una ventana geográfica. Eso significa que yo puedo crear también varios marcos de datos, ¿no? Que a las finales se pueden integrar dentro de dentro
del diseñador de mapas, ¿no? En el diseñador de mapas yo puedo integrar muchos marcos de datos, pero en un solo marco de datos yo puedo crear varios elementos, darles una configuración especial y mantener una edición en ellos. Mientras que si es que tengo varios marcos de datos, varios paquetes más de marcos de datos, en cada marco de datos yo puedo iniciar edición, ¿no? Para un elemento específico. Y solamente me va a servir para ese elemento específico, para esa capa específica. Si esta misma capa eh, comparte archivos, ¿no? Con el marco de datos que está de repente antes o arriba, ¿no? Y quiero modificarlos, no puedo modificarlos porque mi edición corresponde a un solo marco de datos, ¿no? En este caso, entonces, cada marco de datos es una ventana geográfica para visualización de información. Los marcos de datos no se tienen propiedades que definen el contexto para presentar y trabajar con los datos que contienen. Para ver y configurar las propiedades de un marco de datos, efectúa el siguiente procedimiento. Podemos dar clic derecho dentro del marco de datos en la tabla de contenido, ¿no? Y hacer clic en propiedades, ¿no? Y a continuación en las diversas pestañas para ver y configurar las propiedades del marco de datos, podremos configurar y revisar diversas propiedades en cada pestaña, ¿no? Tal vez para hacerlo un poquito más dinámico, voy a dirigirme al ARMAP, ¿no? Porque a veces esto es parte del vocabulario, ¿no? Que debiéramos de manejar dentro de la oficina, porque a veces hablamos y nos comunicamos y dicen, un favor, apóyeme. Ok, le digo, abre las propiedades del marco de datos. ¿Qué es eso? Me dicen, ¿no? Y a veces no sabemos, ¿no? Por ejemplo, esto es mi ARMAP, ¿no? Tengo algunas herramientas por acá que están sueltas. Yo, para abrir mi marco de datos, me decía acá, ¿no? El layer, que ponga propiedades, o sencillamente puedo darle doble clic también, ¿no? Y acá tengo las propiedades del marco de datos, ¿no? Acá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque no están descritas acá en las diapositivas, no hay mucho detalle. ¿Qué puedo hacer acá? Yo puedo determinar en qué datum quiero visualizar los archivos que tengo cargado acá. Yo puedo tener N archivos, ¿no? 20, 50, 100 archivos, o capas, o layers. Puedo tenerlos cargados acá, tal vez unos en PSAT, otro en W, otro en Sirgas, en distintas zonas geográficas. Y yo puedo determinar cuál de ellas puede ser la que predomina. Por ejemplo, ahorita la tengo en PSAT 56, ¿no? En la zona de 18, ¿no? En PSAT 56. Yo lo puedo cambiar tal vez a WGS 84, ¿no? Y que sea predominante la WGS 84, entonces le cambio, ¿no? A 32718, que es el SRID del WGS 84. Lo busca, lo encuentra, ¿no? Y le doy a aceptar. Y todo lo que esté acá se va a reproyectar, ¿no? Se va a reproyectar al WGS84. ¿Qué más podemos hacer dentro de este marco de datos? Que también vamos a ver más adelante, la iluminación, ¿no? Cómo quiero que se visualice. ¿Qué más puedo darle también? La extensión. La extensión es automática en base al sistema de coordenadas o en base a las capas que se carguen. No es automática. Eh, Tengo algunas propiedades generales. Le puedo poner el nombre, puedo poner un poco de metadata por acá, la escala de referencia en cuanto quiero que se vea, solamente quiero que se vea de 1 en 1000 para arriba, por ejemplo, ¿no? Y no quiero que se vea de 1 en 1000 para abajo, no quiero que se visualice, o al revés, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Cuadrículas. Las cuadrículas, ¿dónde me van a servir? Dentro del diseño de mapas, ¿no? De la composición de mapas. Acá yo voy a visualizar mis cuadrículas, pues, ¿no? Yo puedo hacer una nueva cuadrícula y ver cómo quiero diseñarla. ¿Qué más podemos hacer? Almacenar la memoria caché, cómo trabaja, ¿no? Puedo agrupar anotaciones, ¿no? Puedo determinar el tamaño de la posición también del frame. ¿Qué más? El marco, cómo quiero que se vea. Si quiero lo cambio, por ejemplo, el fondo de mi navegador acá, de mi frame. No quiero que sea, me he acostumbrado a trabajar con el AutoCAD, quiero que sea todo como el AutoCAD, entonces acá lo puedo cambiar, ¿no? O dice, no, ya estoy acostumbrado ya con el ARMAP, entonces lo devolvemos ahí, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ponerle sombreado, nuevamente indicarle la extensión,
Acá también dentro de este marco podemos hacer que se rote, ¿no? Esto en realidad no me he acostumbrado así, quiero ver el norte para el otro lado, para acá, hacia el oeste, ¿no? Lo puedes rotar también, ¿no? Y esto es entonces lo que es el marco de datos y sus propiedades. ¿Qué más? El sistema de coordenadas es una propiedad, lo que hemos visto, ¿no? Además se pueden establecer también otras propiedades desde este cuadro de diálogo. Entre ellas incluye la capacidad de agregar cuadrículas, retículas, definir extensión completa de una ventana de mapa, con el botón de extensión completa, crear y administrar una caché de entidades para mejorar el rendimiento de toda la red. La caché, cuando se configura el caché significa una memoria interna solo para ARMAP, solo para el ámbito que voy a trabajar. Empieza a almacenar todito ese ámbito. Por ejemplo, yo quiero trabajar todo un distrito, el distrito X, ¿no? Hago que todo ese distrito se almacene dentro de esa caché y mi navegación sea más rápida. De repente tiene muchos polígonos y se vuelve lento, pesado. Entonces, yo puedo hacer que sea más rápido a través del uso de la memoria caché dentro de las propiedades del data frame. ¿Qué más podemos cambiar? No dice crear una caché de entidades para mejorar el rendimiento también en toda la red, obviamente, ¿no? Podemos configurar las propiedades de aspecto, como la posición del marco, los datos en la página, los bordes, el fondo que hemos estado viendo cómo se cambia de color, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, por otro lado tenemos también las propiedades del layer o de las capas, ¿no? Las propiedades de las capas. Las capas son un mecanismo que utiliza para visualizarse los datasets geográficos en ARMAP, ArcGlobe y ARCen, ¿no? Cada capa hace una referencia a un dataset y especifica cómo ese dataset se representa con símbolos, etiquetas de texto, ¿no? Cuando se agrega una capa a un mapa, se especifica un dataset y se establecen las propiedades de etiquetado y símbolos de mapa. Entonces, cada mapa, globo o documento de escena en ArcGIS se ensambla al agregar una serie de capas, ¿no? Las capas se visualizan en un orden particular que aparece en la tabla de contenidos que ya hemos mencionado. Y estas capas se las puede enumerar en la parte inferior, ¿no? Aparece primero, seguidas de las capas arriba en él. Un poquito para ver más acerca de esto. ¿No? Los mapas en ArcGIS están formados por una serie de capas de mapas dibujadas en un orden particular. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Una capa representa los datos geográficos del mapa como un determinado tema de datos. Algunos ejemplos de capas de mapas son arroyos y lagos, terrenos, carreteras, límites políticos, parcelas, huellas de edificios, tal vez líneas de utilidad e imágenes ortográficas, ortofotográficas, perdón. Dentro del... Vamos a ir acá, tal vez para visualizar un poquito más. Por ejemplo, esta es la base gráfica acá en Parás, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo dentro de las propiedades de un layer? Para hacer un poquito más detallado. Nuevamente, acá yo puedo determinar el rango de escala a la que quiero que se visualice esta capa, solo esta capa, no las demás. ¿No? Uno fue antes cuando quisimos hacer para todas las capas en el marco de datos, ¿no? Ahora yo quiero hacer solamente para esta capa, lo puedo definir acá, ¿no? ¿Qué más tenemos? Las fuentes. ¿Qué nos indica? Esto sí es solo lectura. Nos indica solamente de dónde estamos extrayendo la data o en qué lugar se encuentra nuestra información. ¿Cómo puedo configurar cómo seleccionar? ¿Cómo se puede visualizar? ¿No? Si quiero que haya transparencia, ¿no? También lo podemos hacer acá. La simbología, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso tenemos simbología de esta manera, ¿no? Una simbología en base a la capa de origen, al tipo de predio, ¿no? ¿No? Está categorizado por valores únicos, con varios valores únicos, ¿no? Varios valores únicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo capa de origen, tipo de predio, y en base a ello he hecho mi simbología, ¿no? Por eso que pueden ver tal vez acá polígonos en color verde, en color morado, en naranja, otros verdes más opacos con líneas más gruesas, otras líneas más tenues, y cada uno tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, tal vez para compartirles, no sé si trabajan así en Arequipa, pero se puede tal vez copiar esta práctica, ¿no? Nuestra base gráfica
Por ejemplo, todos estos verdes se entiende que son predios rurales, estos morados son predios ARP, estos naranjas que son más, que se pueden visualizar mejor, tienen una línea más gruesa, son polígonos que se han trabajado recientemente o que tienen título reciente. Estas que son así verdes opacos, pero con líneas también más gruesitas, son matrices, ¿no? Que están en otra capa, pero lo puedo desactivar. Estas líneas más tenues, tal vez más finas, son predios históricos, ¿no? Mire cómo yo puedo manejar prácticamente 3 bases en una sola capa, ¿no? Solamente con la simbología, ¿no? Predios rurales, mi base urbana, mi base de inscritas, los que teníamos antes, que eran las últimas modificaciones, mi base histórica, ¿no? Todo se maneja con simbología nada más, ¿no? Pero ¿y eso dónde se hace todo? Dentro de las propiedades de la capa o de las propiedades del layer, ¿no? ¿Qué más podemos hacer ahí? Podemos escoger qué campos queremos que se visualicen. De repente acá no, me parece que hay muchos campos y no quiero verlos todos, no los necesito, ni siquiera usamos. Por ejemplo, el campo no museo, no los, al menos acá en Huaraz, en Ancash, no tenemos ningún predio inscrito con unidad catastral, ¿no? Perdón, con Cook, no tenemos acá con Cook, ¿no? Con Cook no tenemos, con Cook entonces yo lo puedo desactivar, es decir, no quiero ese campo y acá se va a quitar, ¿verdad? Y así, ¿no? Algunos campos que tal vez no me sean necesarios los puedo ir quitando para mi visualización y mi mejor navegación, ¿no? Y me facilite la ubicación de los atributos para poder yo trabajarlos, identificarlos. ¿Qué más? Puedo definir también consultas, ¿no? Y decir, solamente quiero ver un distrito, solamente quiero ver un sector, solamente quiero ver predios que tengan un área mayor a tanto, o un perímetro menor a tanto, ¿no? No sé, se puede hacer una infinidad de consultas acá. ¿Qué más? Podemos etiquetar, ¿no? También se puede hacer el etiquetado de muchas maneras. Puedo etiquetar en base a un solo atributo o en base a varios atributos. En nuestro caso, por ejemplo, tal vez más adelante vamos a ver también cuando hagamos en la última sesión etiquetado de simbolización, ¿no? Vamos a tratar de uniformizar la data por ahí, tal vez como a ustedes más les convenga y sea más conocido para ustedes, ¿no? Pero esto es más o menos, por ejemplo, un ejemplo de cómo hemos etiquetado acá, ¿no? ¿Y qué hemos usado? Hemos usado varios campos, ¿no? El campo de observación, el campo de manzana, el campo de lote, el campo de código de referencia catastral, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, me acerco a un predio urbano, entonces acá me va a visualizar la manzana M, el lote 3, por ejemplo, y su partida, ¿no? Y cuando es un predio rural, porque el mismo dato no se almacena en el mismo campo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tengo el predio rural, ¿no? Con una UC tal vez, ¿no? Igual acá, ¿no? Estos que no tienen es porque en realidad no tienen ningún dato, pues. Lo podemos visualizar, por ejemplo, que se ha identificado, ¿no? Manzana M, pero si es que está acá, entonces primero lo saca de acá, ¿no? Si es que no tiene, por ejemplo, no tiene en ningún campo que diga manzana, nada, no lo jala, ¿no? Es por eso que estos de acá no tienen etiqueta, salvo solo la partida. Bueno, es algo que vamos a ver más adelante, así es que con calma, pero es parte, ¿no? De lo que se puede hacer dentro de las propiedades del layer. Entonces se puede establecer otras propiedades como las escalas que ya hemos visto, que es subconjunto de entidades dibujar desde una fuente de datos, los queries, ¿no? La ubicación del dataset de la capa, yo lo puedo cambiar. Las propiedades de atributo, uniones, relaciones, hasta trabajar con información tabular, también se puede hacer a través desde las propiedades del layer. Tipos de layer, ¿no? Aquí hay algunos tipos en base a las capas habituales. Ahí tenemos sobre las capas entidades, una capa que hace referencia a un conjunto de datos de entidad, sean vectoriales en este caso, que representan entidades geográficas como puntos, líneas, polígonos, ¿no? Una fuente de datos de capa de entidades puede ser una clase de entidad, de una GDB, un shapefile, una cobertura en ARINFO, un archivo CAT, etc. ¿Qué más? De una capa raster, ¿no? Que tiene su
su propiedad de layer es distinta, ¿no? Una capa que hace referencia a un raster o una imagen como una fuente de datos. Tenemos capas de servicio, en este caso los WMS, ¿no? O los que accedemos a través de ArcGIS for Server. Tenemos capas de geoprocesamiento. No sé si a un momento han podido escuchar alguna herramienta como topología, tal vez en algún curso, ¿no? Y han podido ver que se generan capas de geoprocesamiento, ¿no? Y una capa que muestra la salida de una herramienta de geoprocesamiento que tiene otras características distintas a una capa de entidades. ¿Qué más? Tenemos capa de mapa base, ¿no? Una modalidad de capa de grupo que permite una representación de alto rendimiento de contenido en base a mapas, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Sin embargo, quisiera un poquito interactuar con ustedes y poder ver, porque, bueno, yo he preparado un material para mañana, ¿no? Sobre edición, pero me gustaría saber tal vez algo puntual en la que se quiera hacer más énfasis o se quiera desarrollar más ampliamente y no pasar tal vez tan rápido hoy día, ¿no? Como ha sido puro teoría nada más prácticamente, ¿no? Mañana en realidad sí ya se va a ver más lo que es edición, pues, ¿no? Mañana nos toca ver, por ejemplo, a ver, tenemos herramientas de edición según licencia, es teórico, vocabulario de edición también, ¿no? Para que podamos saber, oye, actívame el alineamiento al boceto. Cuando estamos en una sesión activa de alineación al boceto, ¿qué es un boceto? ¿Qué es la alineación al boceto? Y no sabemos, ¿no? Pero es necesario manejar el vocabulario para que nos podamos, tal vez cuando pedimos ayuda a otro lado no quedemos mal, ¿no? Y quedemos como que no sabemos en realidad qué es lo que estamos usando. Vamos a ver sobre la barra de edición y la barra de edición avanzada, algunos ejercicios, algunos ejemplos, y vamos a ver herramientas de procesamiento también. Va a ser un poquito más extenso, sí. Hubiera sido bueno desarrollar esto en 2 sesiones, pero nos va a faltar tiempo para los demás, ¿no? Porque este tema de geoprocesamiento es más amplio. Pero vamos a tratar de reducirlo, de simplificarlo y ver la forma de que se pueda comprender, porque a veces puede ser muy complicado, ¿no? Porque tiene que ver un poquito ya más con la lógica de la programación. Entonces, nuevamente, ¿no? Reiterar, tal vez un énfasis que se quiera hacer en algún uso de alguna herramienta, porque, a ver, tal vez les adelanto, ¿no? De lo que va a ser mañana. Mañana tenemos, ¿dónde está? Edición. Esa es la parte teórica que les estaba comentando. De ahí sobre el uso de las herramientas, que vamos a ver a más detalle, ¿no? Y sobre las ediciones avanzadas, sobre uso de líneas, polígonos, ¿no? La verdad no me gustaría avanzar tal vez a lo ciego, ¿no? Ignorando lo que tal vez sea más su necesidad. Nuevamente, ¿no? Tal vez se quiere enfatizar en algo, en alguna herramienta o facilitar en alguna edición. Compañeros, agradeciendo al ingeniero Cárdenas por la disertación de este primer tema del día de hoy, agradeceremos puedan hacer sus participaciones respectivas, tanto activando el micrófono como haciéndolas por el chat. En este caso, por ejemplo, vamos a comenzar con la primera ingeniero. El ingeniero Henry Calcín nos indica, buenas tardes, sí se podría validar los polígonos cuando hay vértices duplicados. Henry, ¿podrías indicarnos, por favor, si es que es una consulta o quizás una afirmación? Sí, se entiende lo que está pidiendo. Sí está programado para la tercera sesión. En la tercera sesión vamos a ver todo lo que es la carga masiva, porque ahí es más donde se nos hace complicado, ¿no? Porque cuando es un polígono y tengo vértices duplicados, me dicen no tienes vértices que se repiten, es más fácil poder ubicarlos, ¿no? Pero cuando es, no sé, 1000, 2000 polígonos y nos dicen hay un polígono que tiene vértice duplicado, mucha es un dolor de cabeza, ¿no? Y a veces ha habido casos en que han llamado a central y les han dicho, bueno, tienes que revisar de uno en uno, porque en realidad no hay otra forma, ¿no? Más cuando es vértices que se cruzan a sí mismos, dice, ¿no? Cuando se cruzan a sí mismos. Cuando son vértices duplicados, creo ya han habido ahí algunas alternativas de solución, ¿no? Que tal vez también ha soltado Cusco, usar
Repair, ¿no? Repair Geometry, ¿no? Del RP, el RP.repair Geometry. Y el nombre de la capa, eso, ¿no? Pero vamos a ver para la tercera sesión, ¿no? Que es este de acá, esta es la diapositiva, ya está preparada. Vamos a ver sobre tablas, calculadora de campos más avanzada, uniones, relaciones, habitaciones urbanas. Y aquí dentro de habitaciones urbanas es que vamos a visualizar, ¿no? Este tema de vértices duplicados, ¿no? Acá, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un montón de polígonos y queremos incorporar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un montón de polígonos, un aproximado de 1305 y me sale un error, ¿no? De un vértice duplicado. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, ahí va a haber, les va a facilitar también un script con el cual puedan manipularlo y puedan ver la mejor forma de utilizarlo para que puedan limpiar esos vértices duplicados y también limpiar los vértices que se superponen a sí mismos. O sea, ya no es un vértice duplicado, si los vértices se superponen a sí mismos es otro tipo de error. Pero sí está programado el desarrollo de ellos, sí. Sí, sí, eso sí está programado, ¿no? Bueno, también uso de líneas, esto es, por ejemplo, es parte de una herramienta avanzada, pero no tenemos habilitada por el tipo de licenciamiento, pero con unos scripts se puede simplificar, ¿no? Por ejemplo, acá también, ¿no? Se corre, si es que hay verdes duplicados. Pero sí, sí está programado el tema de los vértices duplicados. Me parece que hay otro mensaje más, a ver. Sí, Sí, eso ingeniero. vamos a ver Indica el tema. nuevamente en Sí, el sí, sí. chat, hay una consulta más. Sí, dice, ¿y alguna herramienta que permita la reconstrucción de lotes de habitaciones urbanas desde ArcGIS? Sí, hay varias formas, ¿no? O sea, sería tal vez un poquito preguntar, ¿no? ¿A qué se refiere con reconstruir, ¿no? Con la reconstrucción de lotes. ¿Es porque ya los tienes construidos y los quieres volver a construir? ¿Los quieres volver a reeditar? ¿O tienes el plano y desde ese plano quieres que se levante y se ponga el plano en pantalla y hay una herramienta que me grafique todito ese plano, ¿no? No sé si te refieres a eso. Bueno, en ambos casos sí se puede, sí hay también herramientas, solo el tema de nuestro licenciamiento no eh, nos va a permitir ejecutar esas herramientas, más que todo el tema de dibujar, ¿no? Que se dibuja automáticamente desde un plano, pero tiene algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero dibujar un polígono, supongamos, ¿no? Un polígono solamente un cuadrado, se puede hacer, ¿no? Hay una herramienta que nos permite dibujar, pero el plano tiene que estar completamente limpio, no tiene que haber manchas, no tiene, porque también cada mancha, cada píxel, ¿no? Así como les decía hace poco, cada píxel que se encuentre dentro de ese plano lo va a reconocer como un tipo de geometría y lo va a graficar. Entonces, es complicado, pero lo que sí se puede hacer, o lo que sí podemos hacer es que tal vez tengas el CD con el archivo CAT, ¿no? Y en ella se encuentre todos los polígonos, ¿no? Entonces, con eso podemos reconstruir y vamos a hacer eso el día jueves, que es este de acá, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo tengo un archivo CAT, ¿no? Con una cantidad de 1305 polígonos y quiero, que es una habilitación urbana, y quiero cargarlo a la base gráfica. Entonces voy a empezar a procesarlo, ¿no? Sí está programado. Sí, alguien más tal vez por ahí. Buenas tardes, sería bueno que se puedan mostrar las herramientas para la creación de gráficos para los informes. Sí está contemplado para la última sesión, que sí está en desarrollo todavía, sobre la creación de las cuadrículas, cómo poner las cuotas a las cuadrículas, el norte. Tal vez si es que tienes, no sé, una solicitud de inscripción de 1000 lotes, cada uno quiere inmatricularse y resulta que de esos 1300 tienen superposiciones. ¿Cómo haces? ¿Tienes que hacer un gráfico para cada uno de uno en uno? ¿O puedes procesarlas todos y, no sé, en 10 minutos sacar el gráfico de superposición de toditos ellos? Vamos a ver eso. Y si
tuvieran un caso sería muy bueno que nos puedan facilitar la información y les podamos apoyar el pasadita con la evaluación, ¿no? Porque es solo cuestión de cargar y hacer la proyección y la visualización, ¿no? O lo podemos ir viendo en el día de mañana, tal vez, ¿no? Pero en el día me facilitan la información, nos conectamos por red y podemos hacer las capturas de paso que sacamos, ¿no? Para la generación de un atlas, ¿no? De un atlas de impresión. Sería bueno que sepamos las herramientas para la creación de gráficos. Bueno, lo que sucede es que en ocasiones los lotes no están configurados como polígonos, sino más bien también tenemos esto, ¿no? La segunda parte de esto, ¿no? Primero es cuando tenemos una lista de CAD con polígonos y la segunda parte es, ¿qué pasa esto, no? ¿Qué pasa si no tengo polígonos cerrados y solo tenemos líneas? ¿Qué pasa si solo tenemos líneas? En toda mi habilitación no hay ningún polígono cerrado, todos son líneas. Resulta que mis polígonos de toda mi habilitación, en lugar de tener 1300, tengo 10 polígonos y lo demás no sé dónde está. Entonces podemos usar las líneas y en base a las líneas reconstruir esos polígonos, ¿ve? Como se ve acá, en base a esas líneas, reconstruir los polígonos, usar otro script, ¿no? Y también pasar esas líneas a polígonos y poder hacer todo el proceso que se necesita. Que sí está contemplado para el día jueves, tal vez va a ser el día más extenso, ¿no? Pero sí, yo creo que sí va a haber tiempo, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Bueno, no hay más acotaciones, eso creo o eso va a ser todo, ¿no? Está más centrado, creo, para el día viernes, perdón, para el día jueves y viernes, ¿no? Uno es con el tema de las habitaciones urbanas con líneas, la corrección geométrica y el diseño de mapas, ¿no? O hay algún más pendiente, tal vez que sobre el cual desean que se haga más énfasis. No hay, ¿verdad? Entonces, para concluir, tal vez como ya se avecina también una especie de evaluación sobre lo que hemos hecho hoy día, la parte conceptual, sugiero, ¿no? Se pueda revisar el material que ya se le compartió Roberto, les va a facilitar sobre la parte conceptual de lo que es un SIG, sobre los componentes de un SIG, sobre los principios topológicos, que en realidad debiéramos de saberlo de memoria, ¿no? Los principios topológicos de un dato geográfico. ¿Qué más? Y sobre las propiedades, ¿no? Las propiedades del data frame y las propiedades del layer que hemos visto hoy día. En la interfaz ARMAP hemos visto las propiedades del data frame. ¿Qué se puede hacer dentro del data frame? Yo puedo delimitar la cantidad de polígonos que quiero ver dentro del data frame. No, ¿verdad? Eso se hace dentro del layer. ¿No? Dentro del layer yo puedo delimitar la cantidad de polígonos que yo quiero ver, ¿no? Eso, por favor, una revisada. Y el día de mañana, entonces, continuamos. Bueno, eso sería todo por hoy día, entonces, muchachos, Roberto, arquitecta Nelly, gracias, eso es todo por hoy.